Mm. Ahí está. Ah, admitir. Buenos días, muchachos, buenos días. Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Espero ya todos estén conectados. Ok, 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 ok. A ver, es que admitir. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Hoy es un tema pues pequeño porque es de introducción. Eh, y bueno, queremos ponernos de acuerdo. Ojalá y puedan activar su chat. Este, y solamente para, eh, bueno, ahí está ya el chat, ¿no? Solamente para comentar algunas cosas antes de iniciar. Tenemos dos posibilidades. Estamos en posibilidades de mandarles los 6 PDFs de la materia, bueno, 6 o más, no, la verdad es que no los he contado cuántos sean, de una vez y que me los envíen hasta previo el bloque, bueno, el segundo examen, perdón, o les puedo mandar, o les puedo mandar, como normalmente lo hago, uno por semana. Ya ustedes me dirán qué es cuál es lo que más se les acomoda. En esta materia, bueno, aparte de ese detallito de los PDFs que normalmente les mando, sí vamos a tener tareas, desafortunadamente. Normalmente yo trato de no saturarlos con tarea ni con actividades, ¿no? Pero en esta ocasión sí es, bueno, pues necesario que tengamos tareas porque el contenido es muy amplio y a veces el contenido, bueno, los 40 minutos no alcanzan, ¿no? Esto con la intención de que pues tengan toda la información disponible. Entonces, esa es la intención y sirve que se van anexando, ¿no? Tercer punto, ya tienen este video en plataforma por si lo quieren checar. Este, y de alguna otra manera, bueno, pues ya lo pueden revisar, ¿no? Ya entre lunes y martes ya estaré subiendo este contenido de la clase Zoom. Y bueno, pues básicamente sería todo lo que podamos, bueno, todas las circunstancias que yo quería comentar con ustedes. El único cambio que me gustaría hacer es que yo les envío los PDFs y ustedes me los envían hasta el final de el bloque, ¿no? Que sería previo al segundo parcial. Y esto, pues ya ustedes podrán determinar si los hacen de una vez y me lo hacen al final y ya me los entregan. Y este elemento, este resumen contaría como su trabajo independientemente de las tareas que yo les esté enviando por semana, ¿no? Y esa sería la única diferencia. Y ya ustedes me dirán, cómo quieren que les mande sus PDFs, ¿no? Ahora sí, en cuanto a la evaluación, va a ser exactamente la misma, ¿no? 50% de calificación de los exámenes. Sí vamos a revisar su asistencia, porque su asistencia a mí me parece que es importante. Su trabajo, que ahora van a ser los PDFs al final del bloque, y sus tareas, ¿no? Y con eso podemos estar en posibilidades de sacar una evaluación que represente su conocimiento. Por otra parte, también se me olvidaba, el día de hoy, en un ratito, espero a las 3 más o menos, enviarles sus calificaciones ya definitivas,
porque e incluso creo que con ustedes no hay cambios, no va a haber cambios, así que se quedarán exactamente igual, porque nadie me solicitó alguna revisión, pero todavía tienen hasta hoy, así que hoy mando las calificaciones por si alguien tiene ahí, está despistado y no sabía que las había mandado, pues puede revisarlas ahí en el grupo y decirme, profesor, usted me puso 5 y yo tenía que sacar 10, ¿no? Y si ese es el caso, pues rápidamente hacemos la corrección. Entonces, esos serían los 4 anuncios que quería hacer yo el día de hoy. Y sin más, bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Hoy vamos a trabajar en formato. Ay, me lo robaron. Denme un segundo, voy a salir de la vista porque debería de estar aquí y no está. Denme un segundo. Ajá. Mm, un segundo. A ver, ahora sí, espero que no haya problemas. A ver, voy a compartir y acá está. Y bueno, pues entonces está aquí y nosotros nos hacemos para acá. El día de hoy nos va a tocar en formato PDF porque no sé qué le pasó a la máquina, no encuentro ese documento, pero pues obviamente la información es exactamente la misma, ¿no? Y entonces nuestra materia se hace llamar el derecho mercantil, un derecho, pues obviamente emanado del derecho constitucional, como todos sabemos, ¿no? Y es un derecho que se formula desde hace mucho tiempo en todas las partes del mundo, prácticamente en todo el mundo existe el derecho mercantil, y es un derecho bien importante, bien necesario para que ustedes lo conozcan. ¿Qué quiere decir que lo conozcan? Bueno, es un derecho que es importante que nosotros tengamos con la intención de este, conocer algunos aspectos de eh, las relaciones comerciales, las relaciones contractuales entre empresas, lo que son los contratos, lo que son los comerciantes y que, bueno, son necesarios en la legislación mexicana o en las leyes mexicanas para poder ejercer eh, pues la comercialización de diferentes productos. Entonces es importante. También también tocamos ahí algunos puntos de la conformación de las sociedades y eso de alguna manera sí es importante porque pues la intención es que ustedes en el futuro y en el futuro cercano pues hagan sus emprendimientos primero y después ya sus empresas, ¿no? Formales, ¿no? Y esto de alguna otra manera, pues les va a servir como referencia para cuáles son los pasos que se tienen que seguir para formar una pequeña empresa primero y luego ya, pues que la empresa tome rumbo, ¿no? Porque finalmente esa es la intención. Entonces decíamos que estamos en la parte del derecho mercantil. Ojo en su bloque número 1, porque esta materia es de 2 bloques. Y bueno, de alguna otra manera, bueno, pues se pone ahí complicada, ¿no? Y en el tema número 1 vamos a ver lo que son las generalidades del derecho mercantil. Una pregunta, muchachos, curiosa. ¿Sí están viendo el PDF o yo me estoy haciendo con la idea de que ustedes lo están viendo? Sí, Sí, profe, de maestro, hecho ve en Ah, la maestro. diapositiva 2. ok, gracias, gracias, gracias. Sí, porque yo siento que estoy, ay, sí, y ustedes no lo están viendo, nada más me están escuchando. Porque ya ven que luego me ha pasado, me ha pasado, ¿no? Entonces, estamos en el tema número 1, que son las generalidades del derecho mercantil. Y lo primero que tenemos que hacer en cualquier inicio de materia, y sobre todo que es de un carácter técnico, tendríamos que establecer la definición del derecho mercantil. Y la definición básica nos habla de los siguientes elementos, que ahí está. Y nos dice que ahí está, nos dice que el derecho mercantil es un conjunto de normas que regulan los actos de comercio. Entonces, ojo ahí, es un conjunto de normas que regulan los actos de comercio y que regulan las actividades entre las empresas
entre ellas y entre los consumidores, ¿no? Y entonces aquí abarcamos hoy en día un espectro muy amplio porque estamos hablando de la regulación entre empresas hay un montón, y entre consumidores hay todavía muchos más, ¿no? Y entonces los actos de comercio son los que van a estar regulados aquí. Entonces, la materia mercantil es una materia muy, muy amplia, extremadamente amplia, la cual, bueno, pues nos ayuda mucho en entender cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos ante las empresas o de las empresas hacia los comerciantes. Otra definición nos dice que el derecho mercantil se encarga de regular las actividades generadas por los operadores jurídicos conocidos como actos de comercio, ¿no? Entonces, el derecho mercantil va a utilizar una cosa que en derecho se utiliza como, o denomina como acto de comercio, que vamos a ir viendo qué es cuando hablemos del comerciante. Pero aquí volvemos a la definición básica que es regular, ¿no? Nunca hablamos mucho del derecho mercantil, pero lo cierto es que tenemos una gran dinamismo en términos de pues, resolución de conflictos de derecho, ¿no? De derecho mercantil, de relación entre empresas o relación entre empresas y comerciantes. Por lo tanto, se considera acto de comercio, que aquí lo mencionamos brevemente, aunque lo vamos a mencionar un poquito más adelante, y decimos que se considera acto de comercio las acciones relacionadas con una adquisición de un objeto que tiene como característica diferenciadora, pues la finalidad, o sea, el objeto que tú quieras adquirir un objeto con la finalidad de, obviamente, ganar dinero, que esto es revender, ¿no? Yo voy a poner una tienda de tenis y esos tenis se los voy a comprar a una empresa y esos tenis yo los voy a revender de manera directa. Ese sería un acto de comercio. Otra es que yo no voy a utilizar esos bienes para utilizarlos, sino los voy a usar para intercambiarlos posteriormente. Entonces yo le compro a una empresa refresquera 4 toneladas de refresco y lo pongo en un anaquel con la intención de intercambiarlo normalmente por dinero, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y bueno, de ahí generar un ingreso donde yo trato de establecer la adquisición de una bien como parte de mi empresa para después revenderlo, ¿no? Es normal y es legal, siempre y cuando cumpla la normatividad de legalidad, ¿no? Y finalmente, un acto de comercio son elementos que son muy grandes, son masivos, porque no los consume el consumidor directamente, sino los consume de manera espaciada en el tiempo, ¿no? Imagínense la cantidad de productos que compra el Soriana, el Walmart, eh, este, no sé, la Suburbia para el caso de la ropa, ¿no? La cantidad de bienes que consume, por ejemplo, la central de abastos, ¿no? En las zonas que ustedes se encuentren debe haber una central de abastos y la cantidad de bienes que se consumen. Entonces, aquí sí tenemos esa peculiaridad, que los actos de comercio son actos que se consideran masivos, ya que la finalidad es que yo no lo consuma, sino que lo consuman y lo intercambien durante un periodo espaciado de tiempo, ¿no? Seguramente fueron en estas épocas decembrinas a comprar a lo mejor alguna cosa al Walmart y la vieron ahí y dijeron, oye, esto lo vi el año pasado. Y sí, seguramente sí, sobre todo en algunas prendas que son atemporales, ¿no? Y el próximo año ahí van a estar, ¿no? Porque no, a lo mejor no han salido o ya saldrán de oferta. Pero imagínense que esa persona o el grupo Walmart lo compró hace 3 años y todavía lo está intentando colocar. Y entonces, un acto de comercio busca ganar dinero, busca intercambiar un bien posteriormente para ganar dinero. Normalmente un acto de comercio se ejerce entre empresas, no entre particulares, y normalmente cualquier acto de comercio se considera en grandes volúmenes, no en volúmenes muy, muy pequeños, ¿no? Por lo tanto, esos actos de comercio se van a establecer o van a entrar dentro del derecho mercantil.
Obviamente, estamos hablando de los elementos generales, no estamos hablando de nada en particular, de ningún punto en particular, porque de ellos vamos a ahondar muchísimo más. Y aquí tenemos que el origen del derecho mercantil, bueno, nace como un elemento que ha ido evolucionando con el desarrollo del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre ha ido evolucionando en su plano comercial o en su conquista de más territorios o en su comercialización de diferentes territorios, ¿no? Y entonces aquí el derecho mercantil nace como un código de comercio. Eh, eh, cuando decidimos o cuando se decide el comercio marítimo, cuando se decide establecer el comercio marítimo, había muchas diferencias, ¿no? Entre puerto y puerto. Y entonces ahí todos los que tenían empresas navieras empiezan a establecer que las empresas que transportan las mercancías deben tener un código de comercio. Y entonces nace primero el código de comercio en las diferentes regiones donde se comercializan productos a través del mar, que era la forma más básica en la cual se hacía y la más rápida. Y después cada región o cada país empieza a desarrollar su derecho mercantil, donde en el derecho mercantil viene el código de comercio. El código de comercio y ya ese código va especificando por productos cuáles son las leyes que éste debe cumplir. Y estas funciones, bueno, el código de comercio persigue que se regulen de manera específica y que haya un funcionamiento correcto y eficaz de la economía de mercado. Y lo que en su esencia buscaba es que no existieran fraudes ni abusos que se trasladaran a los consumidores, ¿no? Y bueno, en ese sentido, los primeros códigos de comercio se generan en Europa, porque recuerden que uno de los elementos más catastróficos de la humanidad en Europa fue la peste negra, y la peste borró con el 75% de la población europea, que bueno, en aquellos entonces a lo mejor no era mucha gente, pero que ejercían o desarrollaban la economía, y sin estas personas los países se vinieron abajo. Y ustedes sabrán que la peste llegó a través de los barcos que contenían las ratas y que las ratas, bueno, fueron contaminando región en región. Y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales se regulaba el comercio tenía que ver con estas lecciones que nos había dejado las pandemias, ¿no? Que no habían sido las únicas, pero que sí, esta de la peste negra había sido la más brutal. Y a partir de esas lecciones, pues empieza a establecer un código de comercio que nos ayude mucho a mejorar qué puede entrar a una región y qué no puede entrar a otra región. Ya en 1883, en México, se crea el primer elemento de derecho mercantil, donde se busca reformar la Constitución y la Constitución acepta que el Estado requiere regular los actos de comercio a través de un elemento jurídico. Y ese elemento jurídico lo hacen llamar derecho mercantil y de alguna otra manera, pues, empiezan a correr las leyes mercantiles ejecutadas en el territorio nacional. Ya para 1984, un año después, una vez que se haya redactado, afinado y aprobado por el Congreso, se pone en marcha en toda la República Mexicana el derecho mercantil que regula los actos de comercio, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos a generar, eh, pues digamos que los elementos históricos y de ajuste que debería tener cualquier ley, porque tenemos que decir que el derecho mercantil se ha ido ajustando con el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 20 años, muchachos, y esto es seguramente eh, a algunos les impactará, hace 20 años no teníamos comercio electrónico. En México, ¿no? Tal vez en otras partes del mundo sí lo teníamos, ¿no? Pero no, en México no lo teníamos. En México hace 10 años, fíjense, hace 10 años, a lo mejor un poquito más, a lo mejor, no sé, 15, ustedes no podían comprar un app en su teléfono, porque no había, incluso a lo mejor todavía ni siquiera había teléfonos inteligentes.
¿no? Y entonces, hace tan solo 7, 8 años, ustedes no tenían Netflix en su casa. Y entonces el gobierno dijo, ese es un acto de comercio, porque es masivo, ¿cierto, no? Y va dirigido a los consumidores. Y entonces, si es masivo y va dirigido a los consumidores, ya hay un contrato de compra-venta que se renueva mes con mes, este es un acto de comercio. Y si es un acto de comercio, ¿qué procede, muchachos? Pues que el gobierno meta ahí su cuchara, ¿no? Como obviamente sucede. Y entonces le dice a México, le dice a Netflix, ¿sabes qué? No pagues impuestos, no hay problema, ¿no? Pero sí necesito que tú cada año saques 4, 5, 6 producciones donde todo el personal sea mexicano. Y Netflix dice, órale, pues me parece buena la idea, o por lo menos me parece congruente la idea, y así se genera una legislación para la plataforma, ¿no? Y entonces ya ahí se empieza a regular, pero esto no sucedía, muchachos, antes, porque ni siquiera existía. Entonces el derecho mercantil tiene esa posibilidad, tiene esa característica de irse ajustando conforme los tiempos y el comercio van cambiando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el derecho mercantil tiene esa parte flexible para ir cambiando a partir de que los entornos y las situaciones del comercio van cambiando. Obviamente, las actividades empresariales necesitan un código y una regulación propia, ya que, pues obviamente, son negocios que implican una cantidad de dinero bastante fuerte, tanto en la inversión como en la producción de sus productos, ¿no? O de los servicios. Y por lo tanto, era necesario crear un derecho que protegiera tanto a las empresas como a los empresarios, ¿no? Y por el otro lado, también era necesario que hubiera alguien que protegiera al consumidor de la adquisición de estos productos. Seguramente han visto por ahí en TikTok, ¿no? Que en 1920, 1922, en Estados Unidos se comercializaba un compuesto químico que se llama radio. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene el radio, profesor? Ah, pues que el radio es un elemento radiactivo y se vendía en pastillas porque creía que era saludable para la salud. Obviamente estas pastillas mataron a un montón de gente y pues, la legislación de los Estados Unidos tuvo que regular que había productos que eran dañinos para la salud y que, y que se tenían que compensar a las personas o a sus familiares directos que hubieran sufrido pérdida, ¿no? Y si no, búsquenlo por ahí en TikTok, debe estar los videos o en YouTube, ¿no? De esos elementos que sí fueron reales, ¿no? Entonces, eh, es importante que haya una regulación en estos tres sentidos, ¿no? Entre empresa y empresa, entre empresa y comerciante, y entre comerciante, perdón, consumidor, y entre la empresa y el gobierno, porque si no, entonces alguien va a querer sacar ventaja de pues, su producto. No sé si también alguna vez han escuchado, por ejemplo, esto lo sucede mucho con las empresas jugueteras, ¿no? Que sacaron del mercado un lote de producto que estaba en mal estado. O no sé si recuerden, muchachos, que ustedes cuando tenían por ahí agruras o malestar estomacal, tomaban ranitidina. Seguramente alguno lo recuerda y levante la mano así si alguna vez tomaron ranitidina. Sí, Tania. Oye, Tania, ¿y has comprado ranitidina en los últimos 2 años? No. Y Tania tiene toda la razón, ¿no? Y si ustedes mañana ahorita que salgan de clases, van a comprar una cajita de ranitidina para el malestar estomacal, las agruras o la indigestión, ¿qué creen que les van a decir? Que ya no se vende. ¿Y por qué creen que ya no se vende, muchachos? Bueno, pues resulta ser que la ranitidina era un compuesto que más allá de dañar, bueno, más allá de solucionar los problemas estomacales, también producía problemas renales. Y que en algunos casos, en algunos, porque no hay evidencia científica, porque ya lo pruebe, porque ya salió del mercado,
producía o daba o permitía que elementos cancerígenos se formaran en el cuerpo humano, ¿no? Y yo recuerdo haber visto, porque lo vi, que a la gente le inyectaban ranitidina para sus problemas intestinales, ¿no? Entonces, imagínense, este es un elemento que el código, que el derecho mercantil regula. No solamente él, sino en función de la Secretaría de Salud y los estudios científicos que se hacen y decir, ¿sabes qué? Esto es un elemento que daña a la población y tú lo tienes que sacar del mercado. La plastilina para los niños también fue sacada del mercado, algunos lotes, porque estaba contaminada. Y así, y estas regulaciones emanan del Código de Comercio, luego de los derechos mercantiles de cada país y luego de la coordinación de diferentes elementos del Estado que protegen a los consumidores. Porque recuerden que el fin principal del gobierno es proteger a sus consumidores o a los ciudadanos, ¿no? El, ¿Qué características tiene el derecho mercantil? Bueno, el derecho mercantil pertenece al derecho privado. ¿Por qué pertenece al derecho privado? Porque en México son pocos los vínculos o son pocas las empresas que tienen trato directo con los consumidores finales, ¿no? Entonces, y son pocas los vínculos que tienen las empresas públicas con las empresas privadas. O sea, a lo mejor sí hablamos de 50, 100 empresas, pero para el grueso de las empresas normalmente no se ejecuta. Por lo tanto, una característica del derecho mercantil es que pertenece al derecho privado, es decir, que impacta al ámbito personal. ¡Ay! Personal tanto de una empresa como de un consumidor. Y obviamente esto es un elemento de orden público, ¿no? Por lo tanto, se va a trabajar de esa manera, ¿no? Se considera un derecho privado. Otra de las características es que se trata de un derecho profesional. ¿Y qué quiere decir que se trate de un derecho profesional? Y bueno, se dice que su regulación afecta a operadores jurídicos profesionales y personas físicas en categoría de consumidores, ¿no? Esto quiere decir que si yo quiero ejercer un acto de comercio, yo tengo que tener una autorización, tengo que tener permisos para poderlo ejercer y a eso se le llama profesionalismo del acto de comercio. Y si yo quiero ejercer actos de comercio, yo lo tengo que hacer como una persona física, ¿no? Con actividad que tenga que ver con la industria. Y si no la tengo, pues tampoco me van a dar permiso de ejercer actos de comercio. Y ustedes dirán, pero profesor, yo veo el tianguis, sí, pero esas personas no están legalmente registradas. Y si no estás legalmente registrado y no hay una denuncia, pues las autoridades normalmente no pueden hacer qué, nada, ¿no? Nosotros vamos bien felices a los tianguis y compramos las cosas, pero a veces no sabemos, pues, de qué están hechas, ¿no? O de dónde las trajeron, o quién las usó, o cosas de este tipo, ¿no? O si las guardan, por ejemplo, yo he visto que en los tianguis pues, venden un montón de ropa, pero no sabemos cómo las guardan. E incluso en las cadenas comerciales, tú las ves en el aparador muy bonitas y muy monas y todo, pero no sabemos qué elementos de higiene tiene el local, ¿no? O la plaza comercial. Y entonces ahí sí tienes que tener esta parte profesional y decir, bueno, tienen estas características. Obviamente en los tianguis, pues, como no hay una regulación profesional, pues el gobierno no interviene. Que otra de las características del derecho mercantil es que tiene una fuente, y aquí me voy a trabar un poco porque siempre me trabo, consuetudinaria, ¿no? ¿Y qué quiere decir consuetudinaria? Que se ha utilizado la costumbre para ir creando el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que les platicaba? A lo largo de la historia se ejercen nuevos actos de comercio y esos actos de comercio no se tenían considerados hasta que suceden y entonces el derecho los estudia, los analiza y dice, ¿sabes qué? Esto pertenece al acto de comercio y debe tener estas regulaciones. Por lo tanto, cuando ustedes tengan, no sé, 60, 70 años, van a ver un derecho mercantil muy diferente al que ustedes estudiaron en 2024, ¿no? Y a eso se le llama consuetudinario o un elemento
consuetudinario. No se burlen de mí, muchachos, por favor. Otra de las características importantes que tiene el derecho mercantil es que es un derecho cambiante, ¿no? Como regula las actividades comerciales, es un derecho progresivo y cambiante, adaptándose a las actividades comerciales que se van generando en los sectores, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo hoy la desaparición del papel moneda, ¿no? Seguramente ustedes utilizan más su aplicación de su celular o su tarjeta de débito para poder adquirir sus productos o sus bienes, ¿no? Ya cada vez van utilizando menos el papel o las monedas, ¿no? Y van a desaparecer. Y entonces ahí el derecho mercantil tendrá que trabajar bajo legislaciones donde haya una protección muy fuerte desde sus celulares para que pues nadie pueda entrometerse en sus cuentas bancarias, ¿no? Y por lo tanto, ahí se le conoce como que es un derecho cambiante y progresivo. Y en el caso de no haber una regulación específica para algún acto de comercio, y aquí esto es bien importante, se deberá ir al derecho civil, que actuará como un derecho suplementario del derecho mercantil. Esto es bien importante porque si no hay un acto de comercio que controle o que vincule a la falta al derecho mercantil, entonces el juez o la autoridad va a determinar que es un, que vamos a pasar a un juicio civil y ese juicio civil pues tendrá que estudiar para determinar cuál es la resolución. Y entonces ahí ese derecho, esa discrepancia, esa querella que se tiene, se va a estudiar por parte de la gente, de los doctores de la ley o los que estudian el derecho mercantil y finalmente si es necesario y si lo amerita, pues será avalado como un elemento nuevo que se deberá conocer para poderlo estudiar y se pondrá en los libros o en el código de comercio. Ya dependerá de qué tipo sea. Otra de las características es que el derecho mercantil va a tener diferentes campos. El primero, el derecho bancario, que es bien importante, que todos utilizamos hoy en día, y donde realizamos nuestras transacciones, bueno, a través de los bancos o el papel moneda o a través de las instituciones bancarias, ¿no? Normalmente todo lo hacemos en esa triangulación, ¿no? Donde es la empresa, el consumidor y el banco, prácticamente para todo o donde es la empresa, el banco y la empresa, o donde es el gobierno, el banco, la empresa. Normalmente así funciona prácticamente todo, ¿no? Por lo tanto, el derecho bancario es importante y luego lo que se conoce como la materia concursal, que esta parte de la regulación es la indicada para cuando la empresa se encuentra en un concurso de acreedores, es decir, cuando no puede hacer frente a sus deudas. Esto es como que no puedo pagarle a mis proveedores y entonces voy a entrar en materia concursal para que los pocos recursos que yo tenga se les den a los proveedores y con eso pueda pagar mis deudas, ¿no? Esa es una de las partes en las cuales, o algunas de las partes en las cuales el derecho mercantil se rige. También tenemos el derecho cambiario, que tiene que ver cada vez hoy menos con los cheques y con los pagarés, porque todo se hace de manera electrónica, aunque así hay una regulación. También tiene que ver con el derecho mercantil, con la propiedad industrial, que esta regula o está encargada de proteger la innovación tecnológica industrial. Aunque bueno, pues entre los países se roban, ¿no? Pero se trata de proteger las innovaciones tecnológicas o las innovaciones que se den en los países o en las empresas para que otras no las puedan utilizar. Eh, Luego viene lo que es el derecho de los socios o societario, que esta parte es la encargada de imponer las normas sobre las formas de sociedades que pueden, que puede realizar una empresa, así como sus beneficios, así como los socios, la incorporación de socios o el quitar socios, ¿no? Aquí ya dependerá de ese tipo de socios, que aunque en México no ha ido, esta parte no ha cambiado mucho durante mucho tiempo, ¿no? Siempre hay pequeños ajustes, pero son realmente mínimos. El derecho de la competencia, ¿no? Que esta norma se encarga de regular que existe una competencia sana entre empresas pudiendo obtener todas las mismas oportunidades,
con las mismas características. Hace algunos años TV Azteca y Televisa tuvieron una querella mercantil por competitividad, ¿no? Al final llegaron a un acuerdo y ahí quedó, pero sí la tuvieron, fue muy famosa. Y finalmente, bueno, si se dan cuenta, el derecho mercantil se basa en muchos elementos, ¿no? Y ya para cerrar, y complementando todo lo que tiene que ver con el derecho mercantil, uno de los elementos más importantes es el acto de comercio. Y el acto de comercio son aquellos actos jurídicos, ¿no? Y cuando hablamos de jurídicos es porque tienen una validez ante la ley, celebrados por personas físicas o morales, por personas empresarias o por personas que no tienen empresas o que no tienen actividad empresarial, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. Por lo tanto, si ustedes hablamos de un acto de comercio, hablamos de personas que se dedican al comercio, que son empresarios, que están celebrando un acto legal, ¿no? Que tiene implicaciones legales, donde ustedes van a firmar, y ahí hablaríamos de un acto de comercio. Por lo tanto, el Código de Comercio enuncia cuáles son los actos de comercio contemplados por esta ley. Y dentro de los actos de comercio que tenemos, pues tenemos los siguientes. Las adquisiciones, las que ustedes quieran, ¿no? Desde pagar su cable o pagar su internet, es una adquisición. La enajenación, el alquiler verificado con propósitos de especulación comercial, o sea, la renta, el mantenimiento, la compra de artículos, la compra de muebles, la compra de mercadería en estado natural. Por ejemplo, si ustedes van a comprar 4 toneladas de aguacate, es un acto de comercio. Eh, los trabajos que sean manuales o artesanales también son considerados actos de comercio. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con propósitos de especulación comercial, o sea, cuando quieres poner un local comercial. Las compras y ventas de porciones, acciones o obligaciones de los socios mercantiles, acto de comercio. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Los contratos, cualquier tipo de contrato que ustedes celebren es un acto de comercio. Obviamente que sea de manera masiva, ¿eh? Acuérdense las características de los actos de comercio. Las empresas de abastecimientos y suministros, obviamente, que comercialicen. Las empresas de construcción y trabajos públicos y privados, cuando hacen un puente, cuando hacen una carretera, cuando van a hacer un edificio así gigantesco, es un acto de comercio. Las empresas de fabricación y manufacturación, cualquiera que éstas sean, ¿no? No importa que sean maquiladoras. Y esos serán algunos actos de comercio que nosotros consideramos. Muchachos, ¿tendrán alguna duda? Ya no tomen ranitidina si la ven por ahí, ¿eh? Esa es la lección de hoy. ¿Dudas, muchachos? No, hasta el momento ninguna, profe. Ok, ya nada más para cerrar, ya ustedes me dirán si les mando todos los PDFs juntos, pero para ello me tendrían que mandar su correo. Y ya les diría yo en WhatsApp que cuál es la fecha para entregarme todos esos PDFs. De todos modos, esta semana sí dejo tareas, se las envío el lunes al WhatsApp normalmente, ¿no? Y ya ustedes me la mandan en el transcurso de la semana. ¿Dudas, muchachos? No, ninguna. Sí estaría bien así, profe, que si nos puede compartir todos los PDFs. Juntos. Sí. Ok, bueno, entonces me mandan sus correos electrónicos, aunque obviamente ya los tengo nada más para verificarlo y Ujú. les mando el paquete completo. Ah, ok, perfecto. ¿Sale? Gracias. Órale, pues. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias.